Bueno, comenzamos y por supuesto concluía el día ayer y comenzaba a circular una copia de una resolución de la FIP. En principio era bastante difícil de entender. Los primeros que subieron en general a Twitter la copia decían o ponían comentarios crípticos o ponían insultos directamente a la ministra de Economía Batakis. Silvina Batakis, ex ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, comenzó a hacer en el plano nacional lo que mejor supo hacer cuando fue ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires: aumentar gabelas e impuestos hasta niveles insoportables. La suma de gabelas e impuestos, actualización de cotización de inmuebles y vehículos en provincia de Buenos Aires, se ha vuelto en algunos casos hasta absolutamente prohibitivo para el solo hecho de pensar en tener bienes. El costo de transferencia de un vehículo en la provincia de Buenos Aires es absolutamente impagable. El costo de la patente es demencial y todo eso termina impactando sobre el valor del costo de los seguros. No es algo nuevo que el impuesto en provincia de Buenos Aires, por ejemplo, en el caso de los automotores, sea más elevado que en otras provincias, y por eso hay mucha gente que tiene sus vehículos radicados en otras jurisdicciones. Durante el gobierno de Felipe Solá, hubo un muy inquieto personaje político al frente de lo que era la recaudación de impuestos, que llegó a ser una auténtica persecución, no solo a aquellos que tenían vehículos de alta gama y no pagaban impuestos, etcétera, etcétera, sino a todos los que radicaban los vehículos fuera de la provincia de Buenos Aires. Quizás sea ridículo que en provincias como Chaco, Formosa, creo que también en Corrientes, el impuesto automotor sea una gabela insignificante, pero lo que pasa en provincia de Buenos Aires es tremendo, y esa es una de las cosas por las que probablemente, y en este sentido le doy la derecha, sin tiempo para mirar todo el contexto, la administración Vidal no hizo ningún cambio. La provincia de Buenos Aires es sumamente costosa en términos de pago de impuestos para una provincia que da pésimos servicios de salud, pésimo servicio de educación, pésimo servicio de seguridad, y ni que hablar del horrible y pésimo servicio de justicia que no da la provincia de Buenos Aires. Ejemplos sobran a diario y nosotros, en la medida de lo que podemos, en noticiasprotagonistas.com en particular, damos fuerte testimonio de ello. Lo que ocurre ahora es que agregaron un 10% a lo que llaman gastos de turismo al exterior, que además impacta en una gran cantidad de consumos que se producen aquí en el interior. Es decir, ahora Netflix va a aumentar 10%, todas las plataformas van a aumentar 10% de un momento para el otro, sin ninguna justificación, porque el precio y valor real de esas plataformas está en un valor de dólar que se mantiene dentro de determinados parámetros y no tiene oscilaciones del 10%. 10%, así, de un saque. Esto va a impactar y va a modificar el tipo de cálculo de gasto. Por amor de Dios, ¿por qué no dejan de mandar cosas mientras estoy haciendo la apertura? Y genera desde ya una situación de mucho inconveniente en análisis, porque me parece que la gran cuestión sobre todos estos recargos, es decir, hasta ahora el recargo en el llamado dólar tarjeta era del 65%, ahora será del 75%. El recargo también impacta, por supuesto, todos estos recargos impactan en el precio que pagamos por servicios que hoy se han vuelto cotidianos, es decir, a lo que el ciudadano tiene derecho. El ciudadano tiene derecho a tener acceso a una plataforma y tiene derecho a tener acceso al consumo de productos culturales. No se puede tener duda al respecto. Y esta es una cuestión que hace al trasfondo ideológico. Cuando Batakis dice que el mejor ministro de Economía fue Helbar, particularmente creo que le estaba mandando un mensaje a Cristina Elizabeth Fernández, cuando ella había dicho en una feria del libro, en presentación de su propio libro, sinceramente, que para ella el mejor economista había sido Helbar. Pero también está dando una definición, porque Helbar no fue cualquiera. Helbar era un dirigente comunista que había formado una central empresaria, que llegó con Cámpora, que representaba un núcleo de izquierda comunista en la República Argentina, que había hecho entrismo en el peronismo. Entrismo, qué palabra de los 70, ¿no? Y que con posterioridad, un Perón que llega en un contexto de violencia extrema, en una sociedad
atravesada por la violencia, no, como que no tiene tiempo de reaccionar, y además había encontrado, bueno, que esa parte estaba pacificada, es decir, estábamos en el proyecto de inflación cero, estaba todo tranquilo. Por supuesto que Perón fallece y no ve todo lo que viene después, que fue el Rodrigazo, todo lo que ha padecido la sociedad argentina en este sentido. He visto ya algunos comentarios en las redes de tributaristas que dicen que esto es inconstitucional, que esto que han hecho es inconstitucional porque ya es una exacción temeraria, literalmente temeraria. Es probable que haya alguna presentación judicial, veremos cómo decurre esto, en un escenario político donde los instrumentos y las herramientas están cada vez más agravados y en donde hay una confusión ideológica importante. Vuelvo a repetir ante ustedes algo que se publicó la semana pasada, un informe en el portal de TN que decía: el Central sufre por el turismo al exterior el sacrificio de 3.000 millones de dólares por año. Ni sufre ni es un sacrificio, porque la persona que viaja, la persona que eroga, es cierto, bueno, va, paga con tarjeta, vuelve, y dicen, no, pero no le vamos a dar el barato de que gaste afuera con este dólar. Bueno, es un dólar ficcional que impone el propio gobierno, que tiene una contracara, que es la exacción ilegal que sufren todos aquellos, ¿sí?, que producen y exportan en la República Argentina, en especial el sector del campo, que hizo una nueva jornada de protesta, que contestó agravios, que contestó insultos, que vuelve a repetir su vocación de invertir, de trabajar en la Argentina, pero que por primera vez, esto se lo escuché decir ayer al presidente de la Ciudad Rural Argentina, empiezan a encontrarse con productores que bajan los brazos, que se sienten agotados, que sienten que ya no pueden más, que todo el esfuerzo no tiene sentido. Y eso tiene un detrás de escena. Y es lo que está pasando, que es la micro salida de capitales de Argentina. Acá el tema ya no es que grandes marcas, grandes grupos corporativos se retiran de Argentina. Esos grupos se retiran de Argentina de alguna manera formalmente, como en su momento se retiró Citroën, como se retiró Peugeot, formaron el grupo Sebel. ¿Por qué? Porque cotizan en las grandes bolsas del mundo, particularmente en Wall Street. Imagínense ustedes que la corporación como tal tiene que presentar sus resultados, cualquiera que fuere, ¿no?, al escrutinio de la bolsa de Nueva York, y se encuentra con que cuántos dólares dice que facturó en la República Argentina en este esquema. Entonces, ¿qué hacen las empresas? Se retiran, designan a alguien, hay alguien que tiene la suerte de estar en el juego, ese alguien se queda con la marca por un tiempo. ¿Y qué hacen las empresas? Bueno, cuando vuelve algún criterio de racionalidad económica, como pasó en los 90 con la convertibilidad, se vuelven a implantar en la República Argentina. Hoy la República Argentina, a diferencia de lo que se decía en los 60, en los 70, que no tenía suficiente mercado interno, tiene un volumen de población que es un mercado interno interesante, aunque buena parte de ese mercado interno está empobrecido y otro está pauperizado. Pero esto que ha hecho Batakis, que es ideológico, es puramente ideológico y hiperfiscalista, tiene que ver con esta cuestión. Se sienten en la nomenclatura, sienten que son los dueños de nuestras vidas, sienten que solo ellos tienen derecho al disfrute y que los demás tienen que hacer y ocupar el lugar que la nomenclatura les diga que ocupan en la sociedad. No osen pretender el ascenso social, no osen gratificarse con un viaje. No, de ninguna manera. No, lo que les corresponde es otra cosa. Por supuesto, ya han aparecido una cantidad de voces críticas. Esperemos que esas voces críticas se transformen en acción, porque es parte del ejemplo de lo que ocurre, ¿no? Más en un contexto en donde, una vez más, magistralmente, el universo que se autodefine como peronista está haciendo su gran juego. Critican a Guzmán, pero la bancan a Batakis. Son fenomenales. Es decir, bancan lo que decían que están en contra. Porque, como dijo Batakis, en lo esencial, en la búsqueda del equilibrio fiscal y en la búsqueda del cumplimiento con las pautas acordadas, no va a haber diferencias. Hay desesperación, por supuesto, claro que hay desesperación. Los colegas están todo el día rasgándose las vestiduras, la televisión se vuelve insoportable, esperando qué va a decir Cristina. Por favor, este gobierno tiene apenas el consenso del 14% de la población. 14% de la población cree que este es un buen gobierno. Y estos tipos se levantan todos los días preguntándose, ¿y qué dirá Cristina?
¿Y la apoya Cristina? Miren, el Cuervo Larroque no dijo nada. ¿A quién coño le importa hoy lo que diga Cristina o lo que diga el Cuervo Larroque? Por favor. Esperemos que haya no solo presentaciones, sino que haya acciones de carácter político muy concreto al respecto de esto, que es una afrenta al sentido común. Realmente una afrenta al sentido común. Era más sencillo que el gobierno se corriera, quitara impuestos y dijera, bueno, mire, usted va a ir afuera, manéjese con el dólar MEP. ¿Cuánto está el dólar MEP? Y ayer llegó, creo que a 2,60 y pico, y el paralelo picó a 2,83 en el cierre de mercados. Pero claro, como han dicho muchos antes de Mansur, no es un problema, es un mercado chiquito, mueve poco, pero te termina indicando por dónde pasa la vida. Mire, lo que vamos a compartir ahora es una exposición de una diputada de Vox, agradezco a Leo Delisi, en el Parlamento Español, muy oportuno. Además, muy oportuno que hoy sea 14 de julio. ¿Por qué es muy oportuno? Hoy es un año del cumpleaños de la gran fiesta de Fabiola en Olivos, el descubrimiento, digamos, de esa gran fiesta que lo hizo Gonzalo Vergareche, Gonciber en Twitter. ¿Cuánto dura lo de la diputada? Es excepcional. Escuchen esto que vamos a compartir, dura 30 segundos. 3 minutos dura. 3 minutos, pero es imperdible. Imperdible. Si están en casa, tienen la radio puesta o la compu puesta para seguirnos a través del streaming y está el televisor prendido por ahí, préstenle atención a esto. Son 3 minutos imperdibles. Ese capital que Luisa y Manolo poseen se encuentra invertido en naves, instalaciones, maquinaria. No es una montaña de oro del tío Gilito, moneditas contantes y sonantes, no. Está invertido en todo esto que produce todos los días para que podamos ir nosotros al supermercado a comprar el jamón, la carne picada, las hamburguesas, los embutidos. El mejor y más preciado activo de la empresa son sus 400 trabajadores con una edad media de 40 años que cobran un sueldo muy digno que les ofrece seguridad, estabilidad y con el que viven 400 familias. Esta empresa tributa por el impuesto de sociedades según los beneficios que obtiene anualmente y los hermanos Luisa y Manolo ya tributan en su declaración de renta por la pensión que perciben más la asignación que tienen también como administradores de la empresa. Y ahora viene el señor Echenique y dice que Manolo y Luisa, por ser propietarios de una empresa que no es pyme, porque emplea a más de 250 personas, están obligados a regalarle un pedazo de su fortuna todos los años al señor Echenique, que al único empleado que tuvo no le pagaba la seguridad social. Bien, según la tarifa que propone la Podemia, Luisa y Manolo deberán pagar todos los años cada uno alrededor de 720.000 euros, como digo, por mantener su empresa en funcionamiento. Ante este nuevo paradigma tributario, Luisa y Manolo se plantean, 1, vender la empresa, despedir a los empleados, indemnizarlos, mandarlos al paro y con lo que obtenga se marchan donde sea, disfrutan de su dinero hasta que se les acabe y no se complican la vida. Opción 2, mantener la empresa, en cuyo caso Luisa y Manolo no disponen de recursos suficientes para pagar este impuesto, pues la renta que perciben anualmente proviene de su pensión, más 80.000 euros al año por ser administradores. Por tanto, para afrontar ese impuesto que exige Podemos, inevitablemente deberán ir descapitalizando su empresa, sustrayéndole recursos de forma recurrente cada ejercicio fiscal, lo que mermará la capacidad de crecimiento empresarial, limitará la contratación de personal e impedirá aumentar la producción. Si eligen esta opción, el desenlace será igual al anterior. Adiós empresa y además Luisa y Manolo se quedan sin ahorros. En este último capítulo de la historia asistimos a los logros que nos propone el señor Echenique, que es enviar al paro a los 400 empleados de Luisa y Manolo, que sumados a los que ya había, incrementará la necesidad de recursos para que el Estado mantenga a más desempleados a base de subsidios. Parados a los que la Podemia seguirá intentando engañar, disfrazada del Robin Hood del siglo XXI, para que les sigan votando. Esta es la espiral de pobreza en la que nos sumirá el comunismo y la Podemia. Lo que persigue es un único objetivo: sustraer el patrimonio y los ahorros a quienes, con su esfuerzo o el de sus padres o el de sus abuelos, han conseguido generarlo y mantenerlo. Nada nuevo entre comunistas, repartir el fruto del trabajo de los demás para aplicar su particular concepto de igualdad, todos igual de pobres. Esta iniciativa de la extrema izquierda lanza un mensaje a los españoles: no merece la pena, no os esforcéis porque os lo quitaremos todo. Y precisamente los que traen esta proposición son la pura casta, los que
Pisaron moqueta y no tardaron un segundo en comprarse el casoplón pagado con el sueldo público de nuestros impuestos. La izquierda caviar que sufraga la nómina de sus niñeras con el presupuesto de un ministerio, los que presumían de vestir de mercadillo y hoy desfilan aquí en el Congreso como si fuera la pasarela Cibeles. Los que han trabajado poco y mal jamás emprendieron nada y se permiten el lujo de llamar a otros señoritos.